Partimos cuando tomen la cámara, ¿cierto? Ya arrancó. Yo te digo cuando está confirmado. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui. 4. El proceso de la instrucción pública. La reforma universitaria, ideologías y reivindicaciones. El movimiento estudiantil que se inició con la lucha de los estudiantes de Córdoba por la reforma de la universidad señala el nacimiento de la nueva generación latinoamericana. La inteligente compilación de documentos de la reforma universitaria de la América Latina, realizada por Gabriel del Mazo, cumpliendo un encargo de la Federación Universitaria de Buenos Aires, ofrece una serie de testimonios fehacientes de la unidad espiritual de este movimiento. El proceso de la agitación universitaria de la Argentina, Uruguay, Chile, Perú, etc., acusa el mismo origen y el mismo impulso. La chispa de la agitación es casi siempre un incidente secundario, pero la fuerza que la propaga y la dirige viene de ese estado de ánimo, de esa corriente de ideas que se designa, no sin riesgo de equívoco, con el nombre de Nuevo Espíritu. Por esto, el anhelo de la reforma se presenta con idénticos caracteres en todas las universidades latinoamericanas. Los estudiantes de toda la América Latina, aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen hablar el mismo lenguaje. De igual modo, este movimiento se presenta íntimamente conectado con la recia marejada posbélica, las esperanzas mesiánicas, los sentimientos revolucionarios, las pasiones místicas propias de la posguerra repercutían particularmente en la juventud universitaria de Latinoamérica. El concepto difuso y urgente de que el mundo entraba en un nuevo siglo despertaba en los jóvenes la ambición de cumplir una función heroica y de realizar una obra histórica. Y, como es natural, en la constatación de todos los vicios y fallas del régimen económico social vigente, la voluntad y el anhelo de renovación encontraban poderosos estímulos. La crisis mundial invitaba a los pueblos latinoamericanos, con insólito apremio, a revisar y resolver sus problemas de organización y crecimiento. Lógicamente, la nueva generación sentía estos problemas con una intensidad y un apasionamiento que las anteriores generaciones no habían conocido. Y mientras la actitud de las pasadas generaciones, como correspondía al ritmo de su época, había sido evolucionista, a veces con un evolucionismo completamente pasivo, la actitud de la nueva generación era espontáneamente revolucionaria. La ideología del movimiento estudiantil careció, al principio, de homogeneidad y autonomía. Acusaba demasiado la influencia de la corriente wilsoniana, las pulsiones demoliberales y pacifistas que la predicación de Wilson puso en boga en 1918 y 1919. Circulaban entre la juventud latinoamericana como buena moneda revolucionaria. Este fenómeno se explica perfectamente. También en Europa, no solo las izquierdas burguesas, sino los viejos partidos socialistas reformistas aceptaron como nuevas las ideas demoliberales elocuentes y apostólicamente remozadas por el presidente norteamericano. Únicamente a través de la colaboración cada día más estrecha con los sindicatos obreros, de la experiencia de combate contra las fuerzas conservadoras y de la crítica concreta de los intereses y principios en los que se apoya el orden establecido,
podían alcanzar las vanguardias universitarias una definida orientación ideológica. Este es el concepto de los más autorizados portavoces de nuestra generación estudiantil. Al juzgar los orígenes y las consecuencias de la lucha por la reforma, todos conviene en este movimiento que apenas han formulado su programa. Dista mucho de proponerse objetivos exclusivamente universitarios y en que, por su estrecha y creciente relación con el avance de las clases trabajadoras y con el abatimiento de viejos privilegios económicos, no pudo ser entendida sino como uno de los aspectos más profundos de renovación latinoamericana. Así, Palcos, aceptando íntegramente las últimas consecuencias de la lucha empeñada, sostiene que, comillas, mientras subsista el régimen social, la reforma no podrá tocar las raíces recónditas del problema educacional. Otra cita: habrá llenado su objeto, agrega, si depura a las universidades de los malos profesores que toman el cargo como un empleo burocrático, si permite, como sucede en otros países, que tengan acceso al profesorado todos los capaces de hacerlo, sin excluirlos por su condición social, política o filosóficas. Si neutraliza en parte, por lo menos, el chauvinismo y fomenta en los educandos el hábito de las investigaciones y el sentimiento de la propia responsabilidad. En el mejor de los casos, la reforma, rectamente entendida y aplicada, puede contribuir a evitar que la universidad sea, como es en rigor en todos los países, como lo fue en la misma Rusia, país donde se daba, sin embargo, como en ninguna otra parte, una intelectualidad avanzada que a la hora de acción saboteó escandalosamente a la revolución. Una Bastilla de la reacción esforzándose por ganar las alturas del siglo. No coinciden rigurosamente, y esto es lógico, las diversas interpretaciones del significado del movimiento, pero con excepción de las que proceden del sector reaccionario, interesado en limitar los alcances de la reforma, localizándola en la universidad y en la enseñanza, todas las que se inspiran sinceramente en sus verdaderos ideales. La definen como la afirmación del nuevo espíritu, entendido como espíritu revolucionario. Pero desde sus puntos de vista filosóficos, Ripalberti se inclinaba a considerar esta afirmación como una victoria del idealismo novecentista sobre el positivismo del siglo XIX. Citando: el renacimiento del espíritu argentino, decía, se opera por virtud de las jóvenes generaciones que al cruzar por los campos de la filosofía contemporánea han sentido aletear en su frente el ala de la libertad. Cierre de cita. Más, el propio Ripalberti se daba cuenta de que el objeto de la reforma era capacitar a la universidad para el cumplimiento de, nuevamente otra cita, de esa función social que es la razón misma de su existencia. Julio B. González, que ha reunido en 2 volúmenes sus escritos de la campaña universitaria, arriba conclusiones más precisas, señalando el autor: la reforma universitaria, escribe, acusa al parecer de una nueva generación que llega desvinculada de la anterior, que trae sensibilidad distinta e ideales propios, y una misión diversa para cumplir. No es aquella un hecho simple o aislado, si los hay. Está vinculada en razón de causa a efecto con los últimos acontecimientos de que fuera teatro nuestro país como consecuencia de lo producido en el mundo. Significaría incurrir en una apreciación errónea hasta lo absurdo considerar a la reforma universitaria como un problema de aulas y aún así radicar toda su importancia en los efectos que pudiera surtir exclusivamente en los círculos de cultura. Error semejante llevaría sin remedio a una solución del problema que no consultaría la realidad en que él está planteado. Digámoslo claramente entonces, la reforma universitaria es parte de una cuestión que el desarrollo material y moral de nuestra sociedad
ha impuesto a raíz de la crisis producida por la guerra. Cierre de cita. González señala enseguida la guerra europea, la Revolución Rusa y el advenimiento del radicalismo al poder como los factores decisivos de la reforma en la Argentina. José Luis Lanuza indica otro factor, la evolución de la clase media. La mayoría de los estudiantes pertenecientes a esta clase en todas las gradaciones, y bien, una de las consecuencias sociales y económicas de la guerra es la proletarización de la clase media. Lanuza sostiene la siguiente tesis. Un movimiento colectivo estudiantil de tan vastas proyecciones sociales como la reforma universitaria no hubiera podido estallar antes de la guerra europea. Se sentía la necesidad de renovar los métodos de estudios y se ponía de manifiesto el atraso de la universidad respecto a las corrientes contemporáneas del pensamiento universal desde la época de Alberdi, en la que empieza a desarrollarse nuestra industria embrionaria. Pero entonces la clase media universitaria se mantenía tranquila con sus títulos de privilegio. Desgraciadamente para ella, esa holgura disminuye a medida que crece la gran industria. Se acelera la diferenciación de las clases y sobreviene la proletarización de los intelectuales. Los maestros, los periodistas y los empleados de comercio se organizan gremialmente. Los estudiantes no podían escapar al movimiento general. Mariano Hurtado de Mendoza coincide sustancialmente con las observaciones de Lanuza. La reforma universitaria, escribe, es antes que nada y sobre todo un fenómeno social que resulta de otro más general y extenso, producido en consecuencia del grado de desarrollo económico de nuestra sociedad. Fuera entonces error estudiarla únicamente bajo la faz universitaria, como problema de renovación del gobierno de la universidad, o bajo la faz pedagógica, como ensayo de la aplicación de nuevos métodos de investigación en la adquisición de la cultura. Incurriríamos también, en error si lo consideramos, como el resultado exclusivo de una corriente de ideas nuevas provocadas por la Gran Guerra y la Revolución Rusa, o como la obra de una nueva generación que aparece y llega desvinculada a la anterior, que trae sensibilidades distintas e ideales propios y una misión diversa por cumplir. Y precisando su concepto, agrega más adelante: la reforma universitaria no es más que una consecuencia del fenómeno general de proletarización de la clase media que forzosamente ocurre cuando una sociedad capitalista llega a determinadas condiciones de su desarrollo económico. Significa esto que en una nueva sociedad se está produciendo el fenómeno de proletarización de la clase media y que la universidad, poblada en su casi totalidad por esta, ha sido la primera en sufrir sus efectos, porque era el tipo ideal de institución capitalista. Es, en todo caso, un hecho uniformemente observado la formación al calor de la reforma. Los núcleos de estudiantes que en estrecha solidaridad con el proletariado se han entregado a la difusión de avanzadas ideas sociales y al estudio de teorías marxistas, el surgimiento de las universidades populares, concebidas con un criterio tan diverso del que inspiraba en otros tiempos tímidos tanteos de extensión universitaria, se ha efectuado en toda América Latina en visible concomitancia con el movimiento estudiantil. De la universidad han salido, en todos los países latinoamericanos, grupos de estudiosos de economía y sociología que han puesto sus conocimientos al servicio del proletariado, dotando a este, en algunos países, de una dirección intelectual de que antes había generalmente carecido. Finalmente, los propagandistas y fautores más entusiastas de la unidad política de América Latina son en gran parte los antiguos líderes de la reforma universitaria que conservaban así su vinculación continental, otro de los signos de realidad de la nueva generación. Cuando se confronta este fenómeno con el de las universidades de la China y del Japón, se comprueba su rigurosa justificación histórica.
En el Japón, la universidad ha sido la primera cátedra de socialismo. En la China, por razones obvias, ha tenido una función todavía más activa en la formación de una nueva conciencia nacional. Los estudiantes chinos componen la vanguardia del movimiento nacionalista revolucionario que, dando a la inmensa nación asiática una nueva alma y una nueva organización, le asigna una influencia considerable en los destinos del mundo. En este punto se muestran concordes los observadores occidentales de más reconocida autoridad intelectual. Pero no me propongo aquí el estudio de todas las consecuencias y relaciones de la reforma universitaria con los grandes problemas de la evolución política de la América Latina. Constatada la solidaridad del movimiento estudiantil con el movimiento histórico general de estos pueblos, tratemos de examinar y definir sus rasgos propios y específicos. ¿Cuáles son las proporciones o postulados fundamentales de la reforma? El Congreso Internacional de Estudiantes de México de 1921 propugnó, primero, la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades. Segundo, la implementación de la docencia libre y la asistencia libre. Los estudiantes de Chile declararon su adhesión a los siguientes principios. Primero, autonomía de la universidad, entendida como institución de los alumnos, profesores y diplomados. Segundo, reforma del sistema docente, mediante el establecimiento de la docencia libre y por consiguiente de la asistencia libre de los estudiantes a las cátedras, de suerte que en caso de enseñar dos maestros una misma materia, la preferencia del alumnado consagre libremente la excelencia del mejor. Tercero, revisión de los métodos y del contenido de los estudios. Y cuarto, extensión universitaria, actuada como medio de vinculación efectiva de la universidad con la vida social. Los estudiantes de Cuba concretaron en 1923 sus reivindicaciones. En esta fórmula, A. Una verdadera democracia universitaria. B. Una verdadera renovación pedagógica y científica. C. Una verdadera popularización de la enseñanza. Los estudiantes de Colombia reclamaron en su programa de 1924 la organización de la universidad sobre bases de independencia, de participación de los estudiantes en su gobierno y de nuevos métodos de trabajo. Que al lado de la cátedra, dice este programa, funcione el seminario, se abren cursos especiales, se creen revistas. Que al lado del maestro titular haya profesores agregados y que la carrera del magisterio exista sobre bases que aseguren su porvenir y den acceso a cuanto sea digno de tener una silla en la universidad. Los estudiantes de vanguardia de la Universidad de Lima, leales a los principios proclamados en 1919 y 1923, sostuvieron en 1926 las siguientes plataformas: defensa de la autonomía de la universidad, participación de los estudiantes en la dirección y orientación de sus respectivas universidades o escuelas especiales, derecho de voto por los estudiantes en la elección de rectores de las universidades, renovación de los métodos pedagógicos, voto de honor a los estudiantes de la provisión de las cátedras, incorporación a la universidad de los valores extrauniversitarios, socialización de la cultura, universidades populares, etc. Los principios sostenidos por los estudiantes argentinos son probablemente más conocidos por su extensa influencia en el movimiento estudiantil de América desde su primera enunciación en la Universidad de Córdoba. Prácticamente, además, son a grandes rasgos los primeros que proclaman los estudiantes de las demás universidades latinoamericanas. Resulta de esta rápida revisión que, como postulados cardinales de la reforma universitaria, puede considerarse, primero, la intervención de los alumnos en el gobierno de las universidades y, segundo, el funcionamiento de cátedras libres al lado de las oficiales, con idénticos derechos,
a cargo de enseñantes de acreditada capacidad en la materia. El sentido y el origen de estas dos reivindicaciones nos ayudan a establecer la significación de la reforma. Política y enseñanza universitaria en la América Latina. El régimen económico y político determinado por el predominio de los aristócratas coloniales, que en algunos países hispanoamericanos subsiste todavía, aunque en irreparable y progresiva disolución, ha colocado por mucho tiempo las universidades de América Latina bajo la tutela de estas oligarquías y de su clientela. Convertida la enseñanza universitaria en un privilegio del dinero, sino de la casta, por lo menos de una categoría social absolutamente ligada a los intereses de uno y otra. Las universidades han tenido una tendencia inevitable a la burocratización académica. Era este un destino al cual no podían escapar ni aún bajo la influencia episódica de alguna personalidad de excepción. El objetivo de las universidades parecía ser principalmente el de proveer de doctores y rábulas a la clase dominante. El incipiente desarrollo, el mísero radio de la instrucción pública, cerraba los grados superiores de la enseñanza a las clases pobres. La misma enseñanza elemental no llegaba, como no llega ahora, sino a una parte del pueblo. Las universidades, acaparadas intelectual y materialmente por una casta generalmente desprovista del impulso creador, no podía aspirar siquiera a una función más alta de formación y selección de capacidades. Su burocratización las conducía, de un modo fatal, al empobrecimiento espiritual y científico. Este no era un fenómeno exclusivo ni peculiar del Perú. Entre nosotros se ha prolongado más por la supervivencia obstinada de una estructura económica semifeudal, pero aún en los países que más prontamente se han industrializado y democratizado, como la República Argentina, a la universidad es a donde ha arribado más tarde esa corriente de progreso y transformación. El doctor Florentino B. de Sanguinetti resume así la historia de la Universidad de Buenos Aires, antes de la reforma universitaria. Durante la primera parte de la vida argentina, movió modestas iniciativas de cultura y formó núcleos urbanos que dieron a la montonera el pensamiento de la unidad política y del orden institucional. Su provisión científica era muy escasa, pero bastante para las necesidades del medio y para imponer las conquistas lentas y sordas del genio civil. Afirmaba más tarde nuestra organización nacional, la universidad aristócrata y conservadora creó un nuevo tipo social, el doctor. Los doctores constituyen el patriarcado de la Segunda República, constituyendo poco a poco a las charrateras y a los caciques rurales en el manejo de los negocios, pero salían de las aulas sin la jerarquía intelectual necesaria para actuar con criterio orgánico en la enseñanza o para dirigir el despertar improvisado de las riquezas que rendía la pampa y el trópico. A lo largo de los últimos 50 años, nuestra nobleza agropecuaria fue desplazada, primero, del campo económico por la competencia progresista del inmigrante, técnicamente más capaz, y luego del campo político por el advenimiento de los partidos de clase media, necesitando entonces, necesariamente, para mantener su influencia, se apoderó de la universidad, que fue pronto un órgano de castas, cuyos directores vitalicios turnaban sus cargos de mayor relieve, cuyos docentes, reclutados por hereditaria, impusieron una verdadera servidumbre, educación
El movimiento de la Reforma tenía lógicamente que atacar, ante todo, esta estratificación conservadora de las universidades. La provisión arbitraria de las cátedras, el mantenimiento de los profesores ineptos, la exclusión de la enseñanza de los intelectuales independientes y renovadores se presentaban claramente como simples consecuencias de la docencia oligarca. Estos vicios no podían ser combatidos sino por medio de la intervención de los estudiantes en el gobierno de las universidades y el establecimiento de las cátedras y las asistencias libres, destinadas a asegurar la eliminación de los malos profesores a través de una concurrencia leal con hombres más aptos para ejercer su magisterio. Toda la historia de la Reforma registra invariablemente estas dos reacciones de la oligarquía conservadora. Primera, su solidaridad recalcitrante con los profesores incompetentes, tachados por los alumnos cuando ha habido de por medio un interés familiar oligárquico. Y segunda, su resistencia no menos tenaz a la incorporación en la docencia de valores no universitarios o simplemente independientes. Las dos reivindicaciones sustitutivas de la Reforma resultan así inconfutablemente dialécticas, pues no arrancan de puras concepciones doctrinales, sino de las reales y concretas enseñanzas de la acción estudiantil. Las mayorías docentes adoptaron una actitud de rígida e impermeable intransigencia contra los dos grandes principios de la reforma universitaria, el primero de los cuales había quedado proclamado teóricamente en el Congreso Estudiantil de Montevideo, y así en la Argentina como en el Perú lograron el reconocimiento oficial debido a favorables circunstancias políticas, cambiadas las cuales se inició por parte de elementos conservadores de la docencia un movimiento de reacción que en el Perú ha anulado y prácticamente casi todos sus triunfos de la Reforma, mientras que la Argentina encuentra la posición vigilante del alumnado, según lo demuestran las recientes agitaciones contra las tentativas reaccionarias. Pero no es posible la realización de los ideales de la Reforma sin la recta y leal aceptación de los dos principios aquí esclarecidos. El voto de los alumnos, aunque no esté destinado sino a servir de contravalor moral de la política de los profesores, es el único impulso de la vida, el solo elemento del progreso de la universidad, en la que de otra suerte prevalecería sin remedio fuerzas de estancamiento y regresión. Sin esta premisa, el segundo de los postulados de la Reforma, las cátedras libres, no puede absolutamente cumplirse. Más aún, la leva hereditaria, de que nos hablaba con tan evidente exactitud el doctor Sanguinetti, torna a ser el sistema de reclutamiento de nuevos catedráticos. Y el mismo progreso científico pierde su principal estímulo, ya que nada empobrece tanto el nivel de enseñanza y de la ciencia como la burocracia oligárquica. Reforma y reacción. El movimiento estudiantil peruano de 1919 recibió sus estímulos ideológicos de la victoriosa insurrección de los estudiantes de Córdoba y su elocuente admonición del profesor Alberto L. Palacios. Pero
en su origen constituyó principalmente un amotinamiento de los estudiantes contra algunos catedráticos de calificada y ostensible incapacidad, los que extendían y elevaban los objetivos de esta agitación, transformando en repudio del viejo espíritu de la universidad el que en un principio había sido solo repudio de los malos profesores y de la disciplina arcaica. Estaban en minoría en el estudiantado. El movimiento contaba con el apoyo de estudiantes de espíritu ortodoxamente civilista, quienes seguían a los propugnadores de la reforma tanto porque convenían en la evidente ineptitud de los maestros tachados como porque podrían participar en una algarada escolar más o menos inocua. Esto revela que si la oligarquía docente, mostrándose celosa de su prestigio intelectual, hubiera realizado a tiempo en la universidad el mínimo de mejoramiento y modernización de la universidad necesario como para no correr el riesgo de una situación de escandalosa insolvencia, habría logrado mantener fácilmente la intangibilidad de sus posiciones por algunos años más. La crisis de tan desairadamente afrontó en 1919 fue precipitada por el prolongamiento irritante de un estado de visible desequilibrio entre el nivel de la cátedra y el avance general de nuestra cultura en más de un aspecto. Este desequilibrio se hacía particularmente detonante en el plano literario y artístico. La generación futurista que, reaccionando contra la generación radical, romántica y extrauniversitaria, trabajaba por reforzar el espíritu espiritual de la universidad, concentrando en sus aulas todas las fuerzas de dirección de la cultura nacional. No supo, no quiso o no pudo realizar oportunamente en la docencia de la Facultad de Letras, la más vulnerable a los viejos catedráticos retrasados e incompetentes. El contraste entre las enseñanzas de letras en esta facultad y el progreso de la sensibilidad y la producción literaria del país se tornó clamoroso cuando el surgimiento de una nueva generación en abierta ruptura con el academicismo y el conservadurismo de nuestros paradójicos futuristas señaló un instante de florecimiento y renovación de la literatura nacional. La juventud que frecuentaba los cursos de letras de la universidad había adquirido fuera, espontáneamente, un gusto y una educación estética bastante para advertir el atraso y la ineptitud de varios catedráticos. Mientras esta juventud, como vulgo, como público, había superado en sus lecturas la estación del modernismo, la cátedra universitaria estaba todavía prisionera del criterio y los preceptos de la primera mitad del 800 español. La orientación historicista y literaria del grupo que presidió el movimiento de 1919 en San Marcos concurría a un procesamiento más severo y a una condena más indigna e inapelable de los catedráticos acusados de retrasados y anacrónicos. De la Facultad de Letras, la revisión se propagó a otras facultades, donde también el interés y la rutina oligárquica mantenían profesores sin autoridad. Pero la primera brecha fue abierta en la Facultad de Letras y, hasta algún tiempo después, la lucha estuvo dirigida contra los malos profesores, más bien que contra los malos métodos. La ofensiva del estudiantado empezó con la formación de un cuadro de tachas, en el cual se omitieron cuidadosamente todas las que pudieron parecer sospechosas de parcialidad o apasionamiento. El criterio que informó en esa época el movimiento de reforma fue un criterio de valoración de la idoneidad magistral exento de móviles ideológicos.
La solidaridad del rector y el consejo con los profesores tachados constituyó una de las resistencias que ahondaron el movimiento. El estudiantado insurgente comenzó a comprender que el carácter oligárquico de la docencia y la burocratización y estancamiento de la enseñanza eran dos aspectos del mismo problema. Las reivindicaciones estudiantiles se ensancharon y precisaron. El primer Congreso Nacional de Estudiantes reunidos en el Cusco, en marzo de 1920, indicó, sin embargo, que el movimiento pro reforma carecía aún de un programa bien orientado y definido. El voto de mayor trascendencia en ese Congreso es el que dio vida a las universidades populares, destinadas a vincular a los estudiantes revolucionarios con el proletariado y a dar un vasto alcance a la agitación estudiantil. Y más tarde, en 1921, la actitud de los estudiantes ante el conflicto entre la universidad y el gobierno demostró que reinaba todavía en la juventud universitaria una desorientación profunda. Más aún, el entusiasmo con que una parte de ella se constituía en claqué de catedráticos reaccionarios, cautivada por una retórica oportunista y democrática, bajo la cual se trataba de hacer pasar del contrabando ideológico de las supersticiones y nostalgias del espíritu colonial, acusaba una recalcitrante reverencia de la mayoría de sus viejos domines. Era evidente, empero, que la derrota sufrida por el civilismo tradicional había colaborado al triunfo alcanzado en 1919 por las reivindicaciones estudiantiles con el decreto del 20 de septiembre que establecía las cátedras libres y la representación de los alumnos en el Consejo Universitario con las leyes 4002 y 4004, en virtud de las cuales el gobierno declaró vacantes las cátedras ocupadas por los profesores tachados. Reabierta la universidad, pues de un periodo de receso que fortaleció los vínculos existentes entre la docencia y una parte de los estudiantes, las conquistas de la reforma resultaron escamoteadas en gran parte por una nueva organización. Pero en cambio, el nuevo espíritu tenía ya mayor arraigo en la masa estudiantil. Y en las nuevas jornadas de la juventud iba a notarse menos confusionismo ideológico que en las anteriores a la clausura. La reanudación de las labores universitarias en 1922, bajo el rectorado del doctor M. B. Villarán, significó, en primer lugar, el compromiso entre el gobierno y los profesores que ponían término al conflicto que, el año anterior, condujo al receso de la universidad. La Ley Orgánica de Enseñanza promulgada en 1920 por el Ejecutivo, en uso de la autorización que recibió el Congreso en octubre de 1919, cuando éste votó la ley número 4004, sancionando el principio de participación de los alumnos en el gobierno de la universidad, sirvió de base al advenimiento. Esta ley reconocía a la universidad una autonomía que dejaba satisfecha la docencia, más inclinada que antes por obvias razones a un temperamento transicional, y que el gobierno, inducido igualmente a aceptar una fórmula de normalización, se llanaba a ratificar en todas sus partes. Como es natural, el compromiso ponía en equilibrio y en peligro las conquistas del estudiantado, ganadas en buena parte al amparo de la situación que aquel venía a resolver, aunque no fuera sino temporalmente. Y en efecto, muy pronto se advirtió una mal disimulada tentativa de anular poco a poco las reformas de 1919. Algunos catedráticos restablecieron el abolido régimen de las listas, pero esta tentativa encontró alerta en los estudiantes, en cuyo ánimo
tuvieron profunda resonancia primero el Congreso Estudiantil de México y luego el fervoroso mensaje de la Juventud del Sur que fuera portador allá de la Torre. El nuevo rector, que al asumir sus funciones había hecho con la moderación propia de su espíritu, siempre en cuidadoso equilibrio, una profesión de fe reformista, hasta una crítica de las disposiciones de ley de enseñanza que sustituía la libre asociación de los alumnos con un centro estudiantil universitario. La organización extrañamente autoritaria y burocrática, coherente con estas declaraciones, comprendió enseguida la conveniencia de emplear también con el estudiantado la política del compromiso, evitando toda destemplada veleidad reaccionaria que pudiese excitar imprudentemente la beligerancia estudiantil. El rectorado del doctor Villarán, sobreponiéndose a los conflictos locales provocados por catedráticos conservadores, señaló así un periodo de colaboración entre la docencia y los alumnos. El apoyo dispensado a la inteligente y renovadora acción de Zulén en la biblioteca y la acción prestada a la opinión y sentimiento del estudiantado, consultado frecuentemente sin exageradas aprehensiones ideológicas, granjearon a la política del rector extensas simpatías. El decano de la Facultad de Medicina, doctor Castañeta, que adoptó la misma línea de conducta, inspirando unos actos en un sagaz espíritu de cooperación con los estudiantes, obtuvo un consenso aún más entusiasta y la labor de algunos catedráticos jóvenes contribuyó a mejorar las relaciones entre profesores y estudiantes. Esta política impidió la renovación de la lucha por la reforma. De un lado, los profesores se mostraban dispuestos a la actuación solícita de un programa progresista, renunciando, en todo caso, a propósitos reaccionarios. Por otro lado, los estudiantes se declararon prontos a una experiencia colaboracionista que a muchos les parecía indispensable para la defensa de la autonomía y aún de la subsistencia de la universidad. El 23 de mayo reveló el alcance social e ideológico del acercamiento de las vanguardias estudiantiles a las clases trabajadoras. En esa fecha tuvo su bautizo histórico la nueva generación que, con la colaboración de circunstancias excepcionalmente favorables, entró a jugar un rol en el desarrollo mismo de nuestra historia, elevando su acción del plano a las inquietudes estudiantiles al de las reivindicaciones colectivas o sociales. Este hecho reanimó e impulsó en las aulas las corrientes de revolución universitaria, acarreando el predominio de la tendencia izquierdista en la Federación de Estudiantes, reorganizada poco tiempo después y sobre todo en las asambleas estudiantiles que alcanzaron entonces un tono máximo de animación y vivacidad. Pero las conquistas de la reforma, aparte de la supresión de las listas, se reducían en verdad a un contralor no formalizado del estudiantado en el ordenamiento o más bien la administración de las enseñanzas. Estaba formalmente admitido el principio de la representación de los estudiantes en el Consejo Universitario, más el alumnado, que disponía entonces el recurso de las asambleas para manifestar su opinión frente a cada problema. Descuido la designación de delegados permanentes, prefiriendo una influencia plebiscitaria y espontánea de las masas estudiantiles en la deliberación del Consejo. Y aunque encabezadas estas masas, una vanguardia singularmente aguerrida y dinámica, sea porque las contingencias de la lucha contra la reacción interna y externa acaparaban demasiado su atención, sea porque su propia conciencia pedagógica no se encontraba todavía bien formada, es lo cierto que no empleó la acción de las asambleas
de ambiente más tumultario que doctrinal en reclamar y conseguir mejores métodos. Se contentó a este respecto con modestos ensayos y gaseosas promesas destinadas a disiparse apenas se adormeciera o relajara en las aulas el espíritu vanguardista. La reforma universitaria, como reforma de enseñanza, a pesar de la nueva ley orgánica y de la mejor disposición de una parte de la docencia, había adelantado, en consecuencia, muy poco. Lo que escribe Alfredo Palacios sobre parecida fase de la reforma en Argentina puede aplicarse a nuestra universidad. Cito: el movimiento general que determina la reforma universitaria en su primera etapa, dice Palacios, se concretó solo a la injerencia estudiantil en el gobierno de la universidad y a la asistencia libre. Faltaba lo más importante, la renovación de los métodos de enseñanza y la intensificación de los estudios. Y esto era de muy difícil realización en las facultades de jurisprudencia, que habían permanecido petrificadas en criterios viejos. Su enseñanza había conducido a extremos insospechados, puras teorías, puras abstracciones, nada de ciencias de observación y de experimento. Se creyó siempre que de esos institutos debía salir la élite social destinada a ser clase gobernante, que de allí debía surgir el financista, el diplomático, el literato, el político. Salieron, en cambio, con una ignorancia enciclopédica, precoces utilitarios capaces de todas las artimañas para enredar pleitos y que en la vida fueran sostén de todas las injusticias. Los estudiantes se concentraban a escuchar lecciones orales sin curiosidad alguna, sin ánimo de investigar, sin pasión en la búsqueda tenaz, sin laboratorios que despertaran las energías latentes, que fortalecieran el carácter, que disciplinaran la voluntad y que ejercieran la inteligencia. Cierro el cita. Por haber carecido nuestra universidad de directores como el doctor Palacios, capaces de comprender la renovación requerida en los estudios por el movimiento de reforma y de consagrarse a realizarla con pasión y optimismo, este movimiento quedó detenido en el Perú, en la etapa que pudieron llevarlo el impulso y el esfuerzo estudiantil. Los años 1924 a 1927 han sido desfavorables para el movimiento de la reforma universitaria en el Perú. La expulsión de 26 universitarios de la Universidad de Trujillo en noviembre de 1923 preludió una ofensiva reaccionaria que, poco tiempo después, movilizó en la Universidad de Lima a todas las fuerzas conservadoras contra los postulados de 1919 y 1923. Las medidas de represión empleadas por el gobierno contra los estudiantes de vanguardia de San Marcos liberaron en la docencia de la vigilante presencia de la mayor parte de quienes mantenían alerta y despierto en el alumnado el espíritu de la reforma. La muerte de dos maestros, Zulén y Borja y García, redujo a un número exiguo a los profesores de aptitud renovadora. El alejamiento del doctor Villagrán trajo el abandono de su tendencia a la cooperación con el alumnado. El rectorado quedó en una situación de interinidad con todas las consecuencias de inhibición y esterilidad anexas a un régimen provisorio. Esta conjunción de contingencias adversas tenía que producir inevitablemente el resurgimiento del viejo espíritu conservador y oligárquico. Decaídos los estímulos de progreso y reforma, la enseñanza recayó en su antigua rutina. Los representantes típicos de la mentalidad civilista restauraron su pasada absoluta hegemonía.
El expediente de interinidad, aplicado cada día con mayor extensión, sirvió para disimular temporalmente el restablecimiento del conservatismo en las posiciones de donde fuera desalojado en parte por la oleada reformista. En las elecciones de delegados de 1926 se bosquejó una concentración de las izquierdas estudiantiles. Las plataformas electorales sostenidas por el grupo que prevaleció en la nueva federación reafirmaban todos los postulados esenciales de la reforma, pero nuevamente la represión vino en auxilio de los intereses conservadores. El fenómeno característico de este periodo reaccionario parece ser el apoyo que en él han venido a prestar a los elementos conservadores de la universidad, las mismas fuerzas que, obedeciendo el impulso histórico que determinó su victoria sobre el civilismo tradicional, decidieron en 1919 el triunfo de la Reforma. No son estos, sin embargo, los únicos factores de la crisis del movimiento universitario. La juventud no está totalmente exenta de responsabilidad. Sus propias insurrecciones nos enseñan que es, en su mayoría, una juventud que procede por fáciles contagios de entusiasmo. En verdad, que procede por fáciles contagios de entusiasmo, es un defecto de que se ha acusado siempre al hispanoamericano. Vasconcelos, en un reciente artículo, escribe: el principal defecto de nuestra raza es la inconsistencia. Incapaces de procurar en el esfuerzo, no podemos, por lo mismo, desarrollar un plan ni llevar adelante un propósito. Y más adelante agrega: en general hay que desconfiar de los entusiastas. Entusiastas es un adjetivo al cual le debemos más daños que a todo el resto del vocabulario de calificativos. Con el noble vocablo entusiasmo se ha acostumbrado a encubrir nuestro defecto nacional. Buenos para comenzar y para prometer, malos para terminar y para cumplir. Pero que la versatilidad y la consistencia de los alumnos obran contra el avance de la reforma, la vaguedad y la imprecisión del programa y el carácter de este movimiento en la mayoría de ellos. Los fines de la reforma no están suficientemente esclarecidos. La reacción carece de fuerza para sojuzgar intelectual y espiritualmente a la juventud. A sus victorias no se les puede atribuir sino un valor contingente. Los factores históricos de la reforma, en cambio, continúan actuando sobre el espíritu estudiantil, en el cual se mantiene intacto, por consiguiente, a pesar de sus momentáneos oscurecimientos. El anhelo que animó a la juventud en las jornadas de 1919 y 1923. Si el movimiento renovador se muestra precariamente detenido en la Universidad de Lima, prospera, en cambio, en la Universidad del Cusco, donde la élite del profesorado acepta y sanciona los principios sustentados por los alumnos. Testimonio de esto es el anteproyecto de reorganización de la Universidad de Cusco formulado por la comisión que con este encargo nombró el gobierno al declarar en receso de dicha institución. El dictamen concede, por otra parte, especial atención a la necesidad de organizar la universidad en modo de darle, en todos sus aspectos, una ampliación práctica y una completa orientación científica. La Universidad de Cusco aspira a ser un verdadero centro de investigaciones científicas puesto íntegramente al servicio del mejoramiento social. Para comprobar el creciente conflicto entre los postulados cardinales de la reforma universitaria, tales como los que se han formulado y suscrito las asambleas estudiantiles
de los diversos países hispanoamericanos y la situación de la Universidad de Lima, basta la confrontación de estos postulados con los respectivos aspectos de la enseñanza y del funcionamiento de la universidad. Ensayemos esquemáticamente esta confrontación. Intervención de los estudiantes en el gobierno de la universidad. La reacción pugna por restablecer el viejo y rígido concepto de la disciplina, entendida como acatamiento absoluto del criterio y la autoridad de la docencia. El Consejo de Decanos, o el rector en su nombre, rehúsa frecuentemente su permiso a las asambleas destinadas a la expresión de la opinión de los estudiantes. El derecho de los estudiantes a reunirse, a deliberar en los claustros está, por primera vez, sujeto a su suspensión. La designación de delegados estudiantiles que son gratos a la docencia no obtienen su reconocimiento. El último comité de la Federación de Estudiantes se encontró en la imposibilidad de funcionar y hasta de constituirse plenamente, por falta del visto bueno del Consejo. La crisis de federación depende así de un factor extraño a la situación estudiantil. El sentimiento del estudiantado ha perdido no solo su influencia en las deliberaciones del Consejo, sino también de los medios de manifestarse libre y disciplinadamente. La representación estudiantil en el gobierno de la universidad dentro de esta situación sería una farsa. Renovación de los métodos pedagógicos. Si se exceptúa las innovaciones introducidas en la enseñanza por uno que otro catedrático, la subsistencia de los viejos métodos parece absoluta. Hace poco un alto funcionario de la educación pública, el doctor Luis E. Galván, se preguntaba en un artículo: ¿qué hace nuestra universidad por la investigación científica? A pesar de su sentimiento de adhesión a San Marcos, el doctor Galván se veía precisado a darse una respuesta totalmente desfavorable. Los métodos y los estudios no han cambiado sino en la mínima proporción debido a la espontánea iniciativa de pocos profesores con sentimiento austero de su responsabilidad. Reforma del sistema docente. La docencia libre, que aún no ha sido absolutamente ensayada, no encuentra un ambiente adecuado para su experimentación. Los intereses oligárquicos que dominan la enseñanza se oponen al funcionamiento de la cátedra libre. En la provisión de las cátedras continúa aplicándose el viejo criterio de la leva hereditaria denunciado por el doctor Sanguinetti en la antigua Universidad de Buenos Aires. Todas las conquistas formales de 1919 se encuentran, de este modo, frustradas. El porcentaje de maestros ineptos no es menor ahora, seguramente, a pesar de la depuración elemental y moderada que consiguieron entonces los estudiantes. La reforma de letras, la Facultad de Letras, de la cual partió en 1919 el grito de reforma, se presenta prácticamente como la que menos ha ganado en cuanto a métodos y docencia. La propia pauta de reforma establecida por la Ley Orgánica de 1920 está todavía, en su mayor parte, por aplicar. No se advierte por parte del Consejo Universitario ningún efectivo propósito de avanzar con la ejecución del programa trazado por dicha ley. En la formación del tipo de maestro exclusivamente consagrado a la enseñanza, tampoco se ha avanzado nada. El maestro universitario sigue siendo entre nosotros un diletante que concede un lugar muy subsidiario en su espíritu y en su actividad a su misión de educador. Este es, ciertamente, en gran parte, un problema económico. La enseñanza universitaria permanecerá entregada al diletantismo mientras
no se asegura a los profesores capaces de dedicarse absolutamente a la investigación y al estudio el mínimo de renta indispensable para un mediano tenor de vida. Pero aún dentro de sus actuales medios económicos, la universidad debería ya empezar a buscarle una solución a este problema que no será solucionado automáticamente por una partida de presupuesto universitario si faltan, como hasta hoy, los estímulos morales de la investigación científica y la especialización docente. La crisis de las universidades menores reproduce en escenarios pequeños la crisis de San Marcos. A la más deficiente y anémica de todas, la Universidad de Trujillo, le ha pertenecido la iniciativa reaccionaria, como ya hemos visto. La expulsión de 26 alumnos revela en el espíritu de esa universidad el más recalcitrante reaccionarismo. Por más precisamente la falta de estudiantes, una de sus preocupaciones específicas. Para que la universidad no vea desiertas sus aulas, el profesorado de Trujillo tiene que dedicarse todos los años, según se me refiere, a una curiosa labor de reclutamiento, en la que se invocan razones de localismo con el objeto de inducir a los padres de familia a no enviar a sus hijos a las universidades de Lima. Si no obstante la exiguidad de su alumnado, la docencia de Trujillo se decidió a perder 26 estudiantes. Es fácil suponer hasta qué extremos de intransigencia puede llegar su cerrado conservatismo. La Universidad de Arequipa ha sido tradicionalmente de las más impermeables a toda tendencia de modernización. La atmósfera conservadora de la ciudad la preserva de inquietudes extrañas a su reposo. El elemento renovador, que en los últimos años ha dado algunas señales simpáticas de crecimiento y agitación, se encuentra aún en minoría. Solo la Universidad de Cusco se esfuerza vigorosamente por transformarse. Me he referido ya al proyecto de reorganización presentado al gobierno por sus principales catedráticos y que evidentemente constituye el bosquejo más avanzado de reforma universitaria en el Perú. El concepto de la reforma, en tanto, ha ganado cada día más precisión y firmeza en las vanguardias estudiantiles hispanoamericanas. La definición del problema de la educación pública que ha arribado la vanguardia de La Plata, así lo demuestra. Y aquí los términos de su declaración. Primero, el problema educacional no es sino una de las fases del problema social. Por ello, no puede ser solucionado aisladamente. Segundo, la cultura de toda sociedad es la expresión ideológica de los intereses de la clase dominante. La cultura de la sociedad actual es, por lo tanto, la expresión ideológica de los intereses de la clase capitalista. Tercero, la última guerra imperialista, rompiendo el equilibrio de la economía burguesa, ha puesto en crisis su cultura correlativa. Cuarto, esta crisis no puede superarse con el advenimiento, solo puede superarse con el advenimiento de una cultura socialista. Mientras el mensaje de la nueva generación, confusamente anunciado desde 1918 por la insurrección en Córdoba, alcanza en la Argentina tan nítida y significativa expresión revolucionaria, en nuestro panorama universitario se multiplican, como creo haberlo puntualizado en este estudio, los signos de reacción.
La reforma universitaria sigue amenazada por el empeño de la vieja casta docente en restaurar plenamente su dominio. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Gracias. No, gracias a ti. Mati, ¿querés contar los fragmentos que elegiste? Eso te quería... Ah, sí, claro. Por ahí para cerrar estaría bueno. Teníamos la lectura que nos queda para la escuela y Bueno, por ahí el recorte que hiciste a partir de también hablar de las deudas el otro día, cuando viniste acá en tu visita a Buenos Aires. claro. Un autor fundamental que lamentablemente vivió muy poco, José Carlos Mariátegui, fue más que nada un periodista de oficio, no estudió formalmente nada, aun cuando era docente en la Universidad Popular González Prada, que es una de las universidades populares que él crea junto a su amigo y después rival político, Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador del APRA peruano. José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, compila una serie de ensayos escritos durante la década del 20, en este libro que es de 1927, o sea, unos años antes, ciertas cuestiones que para él son las más importantes a atender en esta década que ha recibido primero los coletazos de la Primera Guerra Mundial y consecuentemente ciertas desestabilizaciones del orden imperialista que lleva, por ejemplo, a crisis económicas dentro del orden oligárquico feudal que había dominado durante el siglo XIX. En el caso particular del Perú, va a iniciar una dictadura que se llama el Oncenio de Augusto B. Leguía. Entonces, este es una especie de libro que atiende esta realidad política adversa para él y que llama a, primero, pensar el esquema de la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, el factor religioso, el regionalismo y centralismo y el proceso de la literatura. El séptimo, en verdad es el cuarto punto dentro de sus 7 ensayos, que yo escogí hoy, es el proceso de la instrucción pública. Y dentro del proceso de la instrucción pública, él hace un análisis desde la herencia colonial, del cual para él hay 3 fases: la fase colonial, la fase republicana, que sigue perviviendo la colonia dentro de la fase republicana, y lo que él llama el momento nacional, que sería el estado postrevolucionario y que en literatura tendría su ejemplo, bueno, en artes tendría su mayor ejemplo en el libro Los Heraldos Negros de Vallejo, de César Vallejo. Dentro del proceso de instrucción pública yo he escogido 3 puntos, 3 subtítulos, que son la reforma universitaria, ideología y reivindicaciones, política y enseñanza universitaria en la América Latina, y finalmente reforma y reacción. Me interesaban particularmente porque, a diferencia del resto de este apartado, más que tratar la cuestión propiamente peruana o limeña, hace un diálogo con el resto de América Latina. Y particularmente cómo la extensión de la reforma a partir del Grito de Córdoba de 1918 no solo atienden cuestiones universitarias, sino que atienden cuestiones que tienen que ver
con la construcción del Estado Nacional. Y que, bueno, siempre están ejemplificadas por el conflicto entre los profesores retardatarios y las masas jóvenes revolucionarias, pero vemos allí, en este paseo tan erudito que hace Mariátegui, cómo hay una sintonía en términos intelectuales de varios países latinoamericanos ya a principios del siglo XX. O sea, hay una intelectualidad transnacional que moviliza ciertas lecturas que pueden ser europeas como latinoamericanas, pero siempre en pos de construir un nuevo estadio dentro del Estado Nacional. A lo que vemos, y lo que es muy interesante analizar en Mariátegui, y que es un poco un proceso que en términos políticos yo veo también ocurriendo hoy, es que en cualquier momento de reforma, ni siquiera revolución, a cualquier reforma, como la que ocurrió desde Córdoba en 1918, surge una reacción. Y esa reacción puede tener un carácter moderado, por ahí conducente a lo moderada de la reforma, pero puede adquirir un carácter autoritario, inclusive fascista, si la reforma es profunda. Entonces, creo que, por un lado, esta idea de intelectualidad latinoamericana muy temprana, atendiendo los lugares de formación y de docencia, que creo que son espacios ineludibles e importantes dentro de nuestro continente. Y por otro lado, de que los procesos políticos de progreso y de emancipación siempre vienen con con una fuerza de reacción a la que hay que estar preparados todo el tiempo. Muchas gracias, Mati. Matías Allende, contador en la ETC, en la Escuela de Televisión Comunitaria y en la Escuela de